Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Siendo las 8 en punto de la mañana de un viernes cuya fecha desconozco. 2 de octubre. 2 de octubre, pues. Fecha 2 de octubre. Mentira, iniciamos. No sabía. Se cumplen No, si sabías. 101 años del desastre de Rancagua, y termina hoy día, 1 y 2 de octubre. Los patriotas chilenos tuvieron una derrota estrepitosa frente a los realistas españoles y comenzó el periodo de la reconquista. Mira, y escuché en un programa magnífico que antecede a este, en esta misma radio, escuché que un día como hoy nació Graham Greene, Claro, cosa que me emociona, y en un día como hoy murió Marcel Duchamp, cosa que también me emociona. Una guagua preciosa y un muerto muy talentoso. Son dos de los artistas que por lo menos personalmente Te han marcado. me encantan. Ok. Sí, señor. También es el día me de gusta, los, me encanta este día. de los Santos Ángeles Custodios. Sí, el día de los Ángeles Custodios. Yo vivía en un edificio ¿Que y se llamaba Ángeles Custodios? el nochero, el conserje, se llamaba Ángel Custodio. Mira, Así que yo- un abrazo para vi- él donde quiera que esté. Y yo también. Probablemente en el mismo edificio. Yo viví en un edificio también que está a tiro de piedra de la iglesia de los Ángeles Custodios, ¿Dónde está la el iglesia? Vaticano Chico. La calle Obispo Sala, Obispo Reyes. Ah, esa es la iglesia de los Ángeles Custodios. Sí, Barrio por de- eso le dicen Vaticano Chico, porque todas las calles tienen nombre de obispo. No, eso sí, pero no sabía que esa era la iglesia de Ángeles Y- Custodios. y- Si uno va a orar ahí, uno tendrá un acceso Te más custodia directo. Los Ángeles. Está más Mira, protegida, po. Sí, ¿no? Adentro se producen oraciones muy interesantes y afuera habitan los travestis en la noche que con sus taconeos, escapando de la policía, ponen un ritmo verdaderamente religioso a las noches en el barrio de los obispos. O sea, es la pura verdad. Sí. Esa es la pura verdad. Se conjugan. Esos son los el ángeles, pecado y lo esos son celestial. los ángeles custodios de la zona. Vamos con los titulares. La temperatura de hoy amaneció frío, 8 grados la mínima, pero dicen que tendremos 25 grados la máxima. No sé si alguien entendió la lluvia de ayer y sobre todo No, la pero noche. siempre que ¿La entendieron? siempre que están pronosticando chubasco, Tienen se granizo. producen los medios temporales y no sé, voy a decir Como una cuestión tropical, que es pura tincada personal, pero yo creo que es como la corriente del niño y que es la corriente del niño la que hace como más impredecible reto, qué ¿eh? forma van a tomar los fenómenos atmosféricos. Mira, es bien posible. Y fue una lluvia como tropical, porque es de esas lluvias que estalla el cielo en un momento y una hora después Despejado con sol. está despejado con sol. Ayer había gente que subía al Costanera Center para Pero ver la fue ciudad breve. porque era el mejor momento para hacerlo después de una lluvia. Sí, pero el sol En, fue en ese pequeño clareo que hubo. Lo importante es que no salten. ¿Han subido ustedes? Que cuando ¿Han suban subido? no salten. No. Yo sí. ¿Sí? Sí, yo subí una vez cuando estaba en construcción y estaban Pero no así- estaba listo el mirador actual. No estaba listo el mirador actual y estaban haciendo como lobby para que uno no pelara el Costanera Center. Claro, te Ahí te llevan a invitaron. conocer. Entonces te llevan a conocerlo y Esa fue- esa fue- después a Buenos Aires. te llevan a conocerlo y ahí, eso sí, estuve con una persona que la recuerdo como uno de los seres más valientes del universo, que me contaba que estaba en una grúa en Ya. el último piso de esto cuando fue el terremoto. Mentira. Y que El terremoto del 2010 estaba de madrugada en una grúa. bueno, no sé, me mintió, entonces una réplica, no Claro, sé, tiene pero que haber sido una réplica. bueno, el asunto es que había estado en esta cuestión y eso me pareció que podía ser lo más aterrador que le podía pasar a un ser humano, ¿no? Yo creo. Pero él lo había soportado con gallardía, con entereza. con virilidad, Temple. Eso se llama con temple. temple, Con viril Pero- disposición. con muy Pero no viril sé, si es disposición. no sé si es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. No sé, yo No, creo que no me sí. animo a decirlo. Yo creo que sí. 8:04 de la mañana, 25 grados la máxima, Día de los Santos Ángeles Custodio. Vamos con los El titulares. Ministerio de Hacienda proyectó un déficit estructural de 1,6% y el balance se lograría después del año 2020. El gobierno modificó el decreto que fija las bases de la política fiscal y espera reducir el déficit en 0,25 puntos del PIB por año. Además, se anunció un decrecimiento de la inversión pública de 2,4%, aunque aclaran que la tasa es la tercera más alta desde 1990.
Y el presupuesto para la educación superior subió en un 16,7% y el monto de las becas cayó a la mitad. La redistribución de las ayudas estudiantiles va a permitir cubrir más de la mitad del costo de la gratuidad, anuncio que quedó despejado en el día de ayer por la ministra de Educación. El ministerio también destacó que esta medida va a favorecer a 200.000 alumnos a partir del próximo año, aunque desde el Crunch señalaron que el cálculo de aranceles del Mineduc podría generar un déficit. Tiene un algo de mala redacción esta noticia, como el titular de La Tercera, que es que subió, es eso de decir que subió la inversión en educación en 16,7 y bajaron las becas. Porque suena a que bajaron las becas porque esa era la discusión que se estaba dando, si se ponía la plata en becas o se ponía en gratuidad. En gratuidad y en basal. Lo que bajó es que las becas actuales son como el monto actual para becas es redestinado al aumento a los aportes basales que constituirían la gratuidad finalmente. Claro. Lo que quiero decir es que se puede, se puede entender como que en el fondo no hay más becas y o no era tanta la plata de más, sino que se va. Claro, y recortaron las becas. Y recortaron las becas. Y no es que sino que desgraciadamente el único punto que yo veo ahí es que para calcular cuál es el monto extra que este año está destinando el gobierno a la gratuidad, hay que restarle el fondo que se destinó de becas. No me queda enteramente claro, porque lo que yo entiendo es que si yo leo aquí la noticia, el presupuesto para la educación subió en 16,7. Sí. Subió completo en 16,7. Sí. Si tú dices bajaron las becas, da la sensación que tú estás diciendo. No. Que se hubiera producido una redistribución, pero subió neto un 16,7. Claro, pero la gratuidad va a tener un aporte de 536.000 millones de pesos por parte del Estado. ¿Ya? Okay. No la totalidad de esos 536.000 millones son aportes nuevos, sino que hay un porcentaje ahí que viene de redestinación de fondos de beca. Esa es la explicación. Pero si es que a ver, es importante el punto, porque si el presupuesto en educación subió un 16,7, becas y todo mediante, antes era un 16,7 más bajo. Claro, sí. Okay, entonces, es más claro decir, claro. Subió el titular, entonces debiera ser, por así decirlo, subió un 16,7 y después abajo punto aparte, hubo una redistribución de los dineros de las becas para ir a los aportes basales de la gratuidad. Claro. Estamos de acuerdo. Leámoslo de nuevo. 8:07 de la mañana. Lo digo porque hay un comentario tendencioso, digámoslo. Sí, es como... Sí, puede ser tendencioso, pero igual es una aclaración que vale la pena. O sea, no todos los fondos destinados a la gratuidad son fondos que antes no se gastaban. Pero obviamente eso está incluido en la frase subió un 16,7. ¿Cómo está incluido? O sea, subió un 16,7. Que la glosa del presupuesto destinado a educación. Cuánto haya subido o bajado becas, subió un 16,7. Claro, sí. Vamos, Sergio Fortuño, con qué pasó en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de carrera docente luego que el Ministerio de Educación cediera con el bono de incentivo al retiro. La titular de la cartera, Adriana del Piano, indicó que se considerará la prórroga de la bonificación para los profesores por medio de una ley. Este bono había sido ampliamente apoyado por el Colegio de Profesores, pero el gobierno se había mostrado escéptico ante el tema y a mediados de septiembre había cerrado la puerta a la medida. Para hoy está fijado que los 11 aspirantes a liderar la Fiscalía Nacional expongan ante la Corte Suprema. Cada postulante tendrá un máximo de 15 minutos en que deberá exponer sus antecedentes y su postura sobre la forma en que desarrollaría su función. Se espera que esta misma tarde los Supremos voten y de ahí salga la quina que se enviará a la presidenta, quien propondrá un nombre que debe ser ratificado por el Senado. Y para hoy está fijado que los 11 aspirantes a liderar la Fiscalía Nacional... No, eso es lo que acaba de contarnos. Perdón, el diputado Giorgio Jackson. Oye, esta noticia ayer fue... Sí, insólita. Fue como cucú. La vamos a conversar más adelante. El diputado Giorgio Jackson acusó de burda censura el rechazo de la inscripción de su partido Revolución Democrática. El servicio electoral objetó el nombre del movimiento, en realidad objetó la palabra revolución, que se encuentra en proceso de registro como partido político. Mediante un oficio entregado por el organismo a la directiva de Revolución Democrática, se planteó que es la palabra revolución, porque es contraria a la Constitución e indica eventuales acciones en contra del orden público. Le van a cambiar el nombre a Rebelión Democrática, a ver si pasa. Oye, y yo me acuerdo de Joaquín Lavín, escribió La Revolución Silenciosa. Sí, pues. Claro. Y la Revolución Industrial, inconstitucional también. Sí, pero es que no, el tema es que si tú lo vas a inscribir como partido político. No si tú escribes un libro o si tú andas con bandera. La Revolución Digital. La Revolución Digital.
Sí. Vamos a hablar con el presidente de Revolución Democrática más adelante. Un informe entregado por la Superintendencia de Insolvencia detalló las anomalías de la gestión del síndico Herman Chadwick en la venta de predios a la empresa Cabal. La entidad cuestionó diversos aspectos del convenio judicial a cargo de Chadwick. Además de objetar los pagos a Juan Díaz, también se detectaron excesos de honorarios y egresos que carecen de respaldo. Por otra parte, la Fiscalía indagará las bases de licitación entre los servicios de salud y la empresa Sidex, que está vinculada al caso Cabal. El caso Penta sumó a 13 imputados por los delitos tributarios y aportes irregulares a campañas políticas, entre los que se encuentran ejecutivos del holding de CB y el exgerente de Bancard. El Servicio de Impuestos Internos se querelló en la víspera de la audiencia e insistió en acotar las acciones del Ministerio Público, al igual que en las indagatorias que involucran a Soquimich. El exgerente de Bancard es Santiago Valdés, ex asesor de Sebastián Piñera. O sea, llegó el caso Penta al círculo más íntimo del expresidente. Hace un par de semanas que se ve diciendo que se está estrechando el vínculo, el círculo en torno a la figura de Sebastián Piñera, a quien se le ha criticado que se ha referido poco al caso Penta y Soquimich. Estamos viendo cómo se da la mano. Son 8:10 de la mañana, vamos al ámbito internacional. Eso que recordar es que de ahí salieron las platas con las que le pagó a Jaime Aguirre. Sí. Los bonos del canal de Chilevisión. Exactamente. Es el hijo de Fabio Valdés, Santiago Valdés. En el ámbito internacional, autoridades estadounidenses ya identificaron al autor del tiroteo en el que ayer murieron 10 personas en la Universidad de Oregon. Él se llama Chris Harper Mercer, de 26 años, según informaron ya varios medios. El nombre de Mercer fue dado por algunas cadenas de televisión, aunque las autoridades oficialmente no lo han suministrado. El hombre mató a 9 personas e hirió a otras 7 antes de ser abatido por la policía. Las declaraciones ayer del presidente Barack Obama decían, ya no basta con rezar. Y aparece también nuevamente este tironeo con el mundo conservador norteamericano del porte de armas. Es que de nuevo ahora este juez, qué cosa más peligrosa que Estados Unidos. Sí, pues. Tiene razón. ¿Y te acuerdas que nos decían que nosotros éramos los peligrosos? Que ahí andan matando gente. Tiene razón en los colegios. Es que tú has visto como la parte donde venden armas en los supermercados y en las tiendas deportivas. No, te venden también. Sí, pues, están ahí. Es como donde venden, no sé, como los fiambres. En un supermercado hay una zona. Sí, pero los fiambres. No, pero los fiambres los meten en cajones en el local del lado. No, porque es un departamento aparte, pues, o sea, como dentro pero dentro del súper, es como una sección del súper. No es una góndola, pero es una sección atendida por y supongo que el que te vende lo único que tiene que comprobar es que sea mayor de edad, digamos, en los estados donde hay libertad para portar armas. No, eso en todos los estados en realidad. Entonces tú podías llegar y comprar. Yo he estado como en tiendas, en supermercados grandes que tienen sección de venta de armas y son fusiles bien heavy, armas de asalto incluso, y en tiendas deportivas también. Y bazooka. Bueno, si queréis cazar como animales más grandes en algunas tiendas podría. Claro, porque de repente hay niños que se resisten a morir de un balazo. Entonces hay que vender bazookas también. Es importante. El presidente ruso Vladimir Putin y el de Francia François Hollande se reunirán hoy en París tras nuevos bombardeos rusos en Siria. El mandatario de Rusia será recibido por su homólogo francés para discutir el conflicto sirio. Sobre el fondo de la polémica, París acusa a Moscú de centrar su acción militar en los opositores al régimen de Bashar al-Assad. Arabia Saudita eliminó una célula terrorista de ISIS que planeaba 4 ataques en España. Las fuerzas de seguridad sauditas detuvieron a 3 yihadistas en 2 redadas antiterroristas coordinadas en la capital, Riad, y en la ciudad oriental de Dama. Además, incautaron explosivos plásticos, dinero y armas de fuego. Son ya 8... Córreme el papelito. 13 de la mañana. 8:13 de la mañana. Sí. Oye, por también. Por primera vez en la historia, 5 futbolistas chilenos están en la lista para conquistar el premio Balón de Oro. Ese es un notición para los deportistas. ¿Quiénes son? Estos son Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, que están entre los 59 jugadores que postularán al galardón que en 2014 ganó el portugués Cristiano Ronaldo. Los 3 primeros son mis favoritos. Llego hasta los 3. Yo habría metido a Charles Aranguis igual. Ah, también. Y de repente al Mago Valdivia también. No, pero ¿y nuestro Bocellur? ¿Nuestro Bocellur?
Sí, pues, pero no sé si está para No jugó mucho, pues. Lo que- Pero ha metido sus goles últimamente. Sí, ¿ah? en Colo-Colo ha metido goles. Sí, está Es bueno. buenísimo. Buenísimo. Es El mejor Oye, de todos los El jugadores. lejos, el mejor de todos. A mí me llama la atención la noticia de esta cuestión del balance estructural, que bueno, no es un tema que Pero una cosa domine a previa, fondo, antes ¿ya? de que entremos al presupuesto, que ahora empieza, ya estudiado, ya digerido, empiezan las críticas de cuáles son los nudos del presupuesto, qué sé yo. No comentamos que se dio a conocer la declaración del cardenal Errázuriz sobre el abuso de Caradima. Ayer se entregó esta declaración, fue una declaración que duró 5 horas el día anterior. Y es bien sorprendente lo desapegado que está como de la realidad, se podrá decir. Bueno, no sé si se puede decir cuál es la realidad, pero como desapegado del sentir ciudadano de lo que sucede. O sea, dice por primero que en esa época no creyó que Caradima, que además que Caradima tenía fama de santo. Sí, es Sí, verdad, es totalmente ¿Cómo así. creerlo? Si Sí, tenía es fama. totalmente así, tenía fama de santo. Lo adoraba la clase alta chilena. Dice que sin pretenderlo, dice el cardenal Errázuriz, que sin pretenderlo, los denunciantes causaron un daño a la Iglesia Católica. Cierto. Sin pretenderlo. Es verdad, pues. Ya, y Causaron sin pretenderlo, daño. Caradima les causó y la Iglesia Católica le ha causado mucho daño a los denunciantes también. Es justamente el motivo del juicio. Por eso. Ellos están diciendo en el juicio que la Iglesia Católica les ha causado un daño y lo que dice el cura Errázuriz es que no. El daño lo sufrió la Iglesia. El daño lo hizo el puro cura Caradima y más bien lo sufrió la Claro. Iglesia. Ahora, alguien esperaba que Errázuriz dijera, no, sí, bueno, la verdad es que me llegaron estas denuncias y yo las creí, pero quise encubrir a mi amigo Fernando Caradima No, para pero- que no sufriera pero tú ninguna sabes sanción. Lo que ha estado esperando la defensa en este caso, la defensa de las víctimas de De los Caradima, es denunciantes. que pidan perdón, es que a nombre de la Iglesia. Y lo que se resiste el cardenal es a pedir perdón. asumir esto como una responsabilidad de la Iglesia. Es de suponer que eso tiene alguna estrategia entre legal y política para... Y económica, porque hay una Bueno, demanda de por medio A también. eso voy, Ujú. porque porque si no me imagino que el cura Errázuriz pensará, cada tipo que sufra la agresión de un cura Ajá. va a tener que responder Claro. la iglesia completa. Me imagino que por ahí andará también su... Y en este caso responde por este un juicio civil que lo que busca es una indemnización. Una compensación Una económica. compensación económica. Que los querellantes estaban dispuestos a renunciar, a la cual estaban dispuestos a renunciar antes, A cambio del perdón. Antes, Sí, a cambio sí. del perdón, cosa que nunca se produjo. Sí. Y no solo nunca se produjo, yo creo que sigue pasando de largo para nosotros desde el centralismo, que esta misma iglesia es la iglesia que envió como obispo a Osorno a un hombre del círculo cercanísimo a Caradima. Es decir, no solo no hubo un perdón, sino que al enviar a un hombre muy cercano a Caradima, es de alguna manera obviar Ujú. el dolor que este caso y esta persona Caradima ha generado. Porque tú estás mandando, sigues legitimando a su círculo, sigues visibilizando y legitimando a ese círculo. Creo que si uno mira las señales, no van para nada en términos de la entrega del perdón. Sí, Otra es cosa que dice- escandaloso, pero tampoco es muy bueno Ahora- el argumento del cardenal Errázuriz. ¿Cuál? O sea, decir que no, que la reputación de santo del padre impidió que él actuara Claro. en el caso, porque se supone que si tú eres el superior jerárquico de una institución, tu obligación está en velar por la buena conducta de quienes son los miembros de esa institución, más allá de su reputación. Ahora, absolutamente. Ahora los ¿Sabes que no querellantes, sé? los querellantes En ese esto- punto soy capaz de entender. Yo lo encuentro débil legalmente. Sí, aunque no sea, aunque está muy de moda la palabra si las cosas son si son verosímiles. Puede que no sea verosímil, pero puede que sí, que efectivamente cuando hay un sacerdote que funciona con un aura de santo, De santidad, y además era un cura muy poderoso, funcionaba en el mundo de una élite, es difícil pensar que cuestionarlo. Oye, tengo Pero espérate, los querellantes en el caso de Errázuriz y de Esati, no es que los traten simplemente como gente que no ha actuado de la manera más diligente, ¿ah? Los tratan de criminales, como encubridores activos. Sí, lo dijo Juan, Santa. No, y está en esos mails que publicó el Clinic, que cubridores activos, o sea, eran parte de la estrategia encubridora. El cardenal Errázuriz le decía qué cosas decir a Caradima para que en el juicio no le fuera mal. Decía qué cosas decir y cómo enfrentar los pagos a Osben, que era el otro sacerdote que fue abusado por Osa, que es uno de los sacerdotes cercanos a Caradima. Le decía cómo presentar
esas donaciones de plata para que no se fuera a pensar que eran sobornos para que se callara. Entonces, el cura Errázuriz está metido con las patas más en el barro que simplemente decir no lo está haciendo de la manera más inteligente, no está haciendo lo más pronto. No. Están en categoría, de alguna manera, de inculpados. Sí, claro. Bueno, el propio Juan Carlos Cruz, en el último programa de Tolerancia Cero, dijo que Esati era un encubridor y dio algunos casos. Hizo una denuncia muy dura, Juan Carlos Cruz. Sí. Oye, voy a hacer un pequeño fe de rata antes Pero respecto de al presunto encubrimiento, sí, para cerrar, del presunto encubrimiento que dijo que en esta declaración que se dio a conocer del cardenal Errázuriz, dice: no existe en mi conciencia memoria de haber encubierto abusos psicológicos, sexuales, ni ministeriales, ni tampoco el intento de acallar las denuncias. Hay palabras acá como interesantes de procesar. No existe en su conciencia memoria. O sea, pudo haberlo hecho inconscientemente o pudo haber perdido de haber la memoria. Encubierto abusos psicológicos. Si uno tuviera que atribuirle una autoridad moral y una sensibilidad psicológica para relacionarse con sus feligreses, como que lo esperaría de la iglesia, ¿no? Sí, tal cual. 8:20 de la mañana. Puede ser un fe de rata deportivo, porque dije que a mí me gustaría ver a Charles Aranguis también entre los jugadores. Claro, pero el Balón de Oro es solo para jugadores que juegan en la Copa Europea. En Europa, entonces de las ligas europeas. Así que gracias por la aclaración. Este se está convirtiendo en un asesor deportivo de Cero que se llama Daniel Pérez, que nos tuitea todos los días cada vez que cometemos un error deportivo. Estábamos muy agradecidos con usted, Daniel Pérez. ¿Qué sería de nosotros sin Daniel? Porque aquí nuestro expertise futbolero o sea, cuando falta Rafa, además. Es regular. Claro. Cuando, que Rafa es nuestro experto. Sí, mira, comentaremos que Rafa es nuestro comentarista deportivo. Oye. ¿Cómo estaremos de mal? Oye, a mí me llamó la atención la cuestión del presupuesto y sobre todo como del balance estructural, porque se supone que durante el gobierno de Ricardo Lagos, o sea, el balance estructural es una idea de Nicolás Eizaguirre. De Nicolás Eizaguirre, la regla del superávit estructural, que el Estado tenía que tener un balance positivo del PIB de un 1%. Sí. Y esa regla se cumplió mientras Eizaguirre era ministro de Hacienda, pero de ahí para adelante, como que todos los ministros de Hacienda la han chuteado, la han buscado como el arreglo, dicen, no, este año no la vamos a cumplir, y la vamos a cumplir el año siguiente. Ahora el ministro... ¿Pasó eso con el gobierno de Sebastián Piñera? Y con el primer gobierno, sí, pues con el gobierno de Sebastián Piñera, sí, pasó eso, y está pasando ahora con el gobierno de Michelle Bachelet, como que, y ahora queda para el 2020 retomar la regla de superávit y de balance estructural. Entonces no entiendo mucho cuál fue el sentido de esa regla, así como que cada gobierno la puede cambiar. No sé si es bueno o es malo finalmente, y ahí confieso ignorancia, pero me llama la atención como la facilidad con que esta regla se modifica. Sí. Pero si es una regla, no es una regla constitucional. Claro, es por decreto. O sea, es una regla que se impondrá a sí mismo como buen funcionamiento cada gobierno, porque además hay otra cosa, es una regla... que ha resultado sana para Chile, pero que no es tampoco un dictamen celestial, no, para nada. Pero en determinado cualquier momento, economista te dice ¿podemos estar tranquilos con este anuncio de balance estructural del ministro Valdés o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la plata, Pato? Es que yo le tengo cierta confianza al ministro Valdés, y como no me voy a meter en los detalles porque no entiendo, porque sería de un chanterío un poco superior en mi caso, solo tengo que hacer fe, así como yo también le hago fe al abogado Bulne en La Haya. ¿Estás entregado o no? Estoy entregado. Yo creo que es como que les creo que van a hacer lo mejor posible, etcétera. Y Pato, y fíjate que yo creo que no es un dato menor, que esto que te pasa a ti le debe pasar a mucha gente, de que ya no sé si las instituciones, porque eso es parte, digamos, de la crisis que tenemos hoy día, la desconfianza, la distancia, la poca legitimidad. Creer en algunas personas, sentir que esas personas pueden salir o sacar las situaciones, digamos, bien puestas de la cancha, no es un tema menor. Y respecto a Rodrigo Valdés... Espérate, que exactamente lo que está diciendo ahora Guilizasti. Está súper cuestionado. Pero lo que él está diciendo, justamente, esto pasa porque se ha perdido la fe. La buena fe. Se ha perdido la buena fe. Entonces... En el caso de él está en una situación bien distinta. No, pero él lo que dice es que tiene razón, no, sin meterme en su situación puntual. Él dice, no, mira, esta duda que me ponen a mí, porque yo vengo de Corfo, es porque se ha perdido la buena fe en las personas, porque yo
estoy totalmente limpio, no tengo ninguna cuestión que sea, pero como está instalada la sospecha de antemano, ahora resulta que yo soy un criminal. O sea, para terminar... Sí. Y en ese punto de la buena fe, solo señalar una cosa, esto que señalabas tú de la confianza en el ministro Valdés. Venía ayer un artículo de La Segunda y es una sensación que si uno funciona, digamos, por el espacio de la moneda, ha habido una revalorización, o sea, el ministro Valdés se soltó de la dupla del ministro Burgos y se ha convertido en un ministro muy cercano a la presidenta, con mucha credibilidad. La presidenta en este viaje a Nueva York fue el ministro más cercano a ella, y ha tomado las riendas, o sea, se empoderó. Qué bueno. Estamos con Sebastián de Polo, que es el coordinador nacional de Revolución Democrática, para hablar de esta cosa tan rara que el nombre Revolución parece que está proscrito. ¿Cómo se le ocurre ponerle un nombre Revolución? Oye, hola, Sebastián, buenos días. A ver, ¿qué evaluación han hecho ustedes de esta situación? Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Mira, estamos yendo camino al CERVEL ahora. ¿A poner una bomba? No, a presentar un escrito para que reconsideren la absurda medida que nos prohibió constituirnos como partido político por tener el nombre Revolución. Cuestión que ha habido una indignación y una solidaridad transversal con nosotros, porque la gente no entiende cómo es posible que un movimiento político que participa de elecciones, que estamos en la institucionalidad, que estamos tratando de hacer cambios, sea como sacado por secretaría. Oye, y si creen en la institución y todo eso, ¿por qué llamarse Revolución? Mira, nosotros creemos que la revolución es un cambio profundo de las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales en las que vivimos. Y cuando decimos revolución, es como el objetivo. Nosotros queremos transformar la sociedad en la que vivimos profundamente, cambiar la estructura, darnos una nueva constitución, darnos derechos sociales. Y ese proceso en todo el mundo es un proceso revolucionario, un proceso de cambio. Un proceso reformista, revolucionario, si es que desde la base. Si es que se hace radicalmente, si no se llama reformismo, reformulación democrática. Pero esa distinción es muy sincera. Cuando hablamos solo de revolución decimos, mira, lo que nosotros queremos es un cambio profundo y lo vamos a hacer a través de la vía democrática. Nosotros queremos conquistar el sentir, el corazón de la gente a través del voto. Queremos que entiendan nuestro proyecto y a partir de eso generar una mayoría que empuje los cambios. Entonces, mira, yo creo que ha sido un poco un absurdo. Hay una ley que es muy antigua, que es de 1987, amparada en la Constitución, y de 80, de Pinochet. Esta ley de partidos fue hecha para que no existieran partidos políticos con vocación transformadora. Y yo creo que esta, fíjate, debe ser un resabio del artículo 18 transitorio, que durante mucho tiempo condenó al Partido Comunista. Es el artículo octavo. El artículo octavo, perdón. El artículo octavo, y que se sacaba a colación a cada rato para condenar, por eso se condenó a Almeida, condenar las creencias marxistas. Sí. No fueron tantos los condenados por el artículo octavo, ese es el tema, fueron poquitos. Pero cada rato sonaba cada rato. Quedaron muy expuestos. Claro, que no estaban en Chile, pero cuando Almeida ingresó clandestino a Chile, don Clodomiro. Demorémonos un poquito más, don Clodomiro. Oye, Sebastián, nuestro auditor, nuestro fiel auditor y amigo Pepe Espinaca dice, ¿por qué no le ponen Revolcón Democrático y seguimos adelante nomás? Mira, nosotros lo que queremos es que llamarlo Revolución Democrática, la gente nos conoce por ese nombre, ya estamos 3 años hablando con la gente, invitándola a conocer nuestro proyecto, y creo que es un poco absurdo todo esto que ha pasado, pero como dicen ustedes, es un resabio y como que nos muestra que todavía tenemos mucha institucionalidad que está ahí residualmente desde la dictadura, y que hay que cambiarla. Sí. Creo que es un llamado a la gente como para que se movilice, para cambiar las cosas. Digamos. Esto, perdona, legalmente, ¿ustedes tienen salida? O sea, claro, ¿cuál es el estatus jurídico? ¿Cuál es, claro, porque de que es un absurdo, no creo que hayan 3 opiniones, digamos. Pero ahora, ¿cómo pueden seguir adelante? ¿Se va a cambiar la ley? ¿Tiene que cambiar la Constitución? ¿O hay resquicios que permitan seguir adelante? Mira, nosotros vamos a presentar ahora, de hecho, en CERVEL, una reconsideración para que ellos tomen la decisión de revertir su decisión anterior. Porque aquí hay que aplicar criterios. No es que revolución esté explícitamente prohibido. Claro, es que las palabras de que según la ley esta de 1987, que llamen a la subversión y del orden social y de la paz, entonces hay un espacio de interpretación. Y lo que hizo el CERVEL, a mi juicio, equivocadamente, fue
interpretar de las 7 acepciones, que la mayoría de ellas eran contrarias al orden social, de las acepciones que están en la RAE. Nosotros presentamos un escrito con apoyo de cientistas políticos, nos apoyó Claudio Fuentes, con apoyo de lingüistas, con apoyo de historiadores, y sobre ese escrito el CERVEL no se pronunció por un formalismo, no habló del fondo. Entonces nosotros lo que vamos a pedir ahora es que se pronuncie el CERVEL, y si el CERVEL todavía insiste en esto, tenemos una instancia más que es el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el tribunal de los temas electorales, y ahí iríamos de nuevo a apelar. Ahora, la preocupación más grande nuestra es poder empezar a juntar las firmas, porque queremos llevar candidatos a las elecciones municipales, y hay un plazo para eso, y más se nos demora. ¿Cuál es el plazo, Sebastián? Mira, el plazo es para las primarias, son el 6 de abril, y para la lista de concejales en junio. Entonces, uno sacándolo, hay 7 meses para juntar las firmas, y además está el contexto de que en la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución está subiendo de nuevo los estándares para constituirse en partidos. Entonces los bajaron con el cambio binominal y ahora lo están subiendo de nuevo. Entonces claramente lo están subiendo. ¿Tiene que ver esto con la Comisión Engel? Tiene que ver con la Comisión Engel, pero mira, yo tengo la sensación de que los partidos políticos tradicionales le hacen caso a la Comisión Engel cuando les conviene, y cuando no les conviene no le hacen caso, porque el refichaje, por ejemplo, de militantes ha sido una polémica. Aroma a tongo. Oye, ¿cuántas firmas tienen que juntar para hacer el partido? Mira, hoy día son 6.600 en Santiago, por ejemplo, y si nos vuelven a subir serían 13.000. Y por regiones, la suma total son como cerca de 14.000 en todo Chile, y serían 30.000. Con 30.000 se constituyen nacionalmente. Nacionalmente. Sebastián, aquí el tema de la Revolución Democrática tiene que ver con el CERVEL, pero ayer había un tuit de George Jackson que decía recién terminé de ver Los Narcos de Netflix, y dice, y me desayuno con la noticia de que ahora tenemos un cartel chileno, los partidos tradicionales. ¿Cómo entran aquí los partidos tradicionales y el cartel que denuncia George Jackson? Sí, son estas dos cosas distintas. Una cosa es con CERVEL, lo que estamos viendo con el nombre, y otro es las acciones que están tomando los partidos transversalmente para impedir a los nuevos partidos o movimientos emerger. Entonces, lo que nosotros, por eso hay dos cosas: hay un comportamiento de cartel de los partidos que están intentando subir las barreras para que no haya competencia, y ese es un tema. Y el segundo tema que estamos viendo nosotros con el CERVEL, que nos permita siquiera existir. Lo único que nosotros le pedimos al CERVEL es que nos deje juntar las firmas para decirle a la ciudadanía: aquí hay un proyecto transformador, aquí queremos renovar la política, y queremos que nos den espacio para eso. Ok. Muy bien, Sebastián de Polo, coordinador nacional de Revolución Democrática. Vas camino al CERVEL, ¿cierto? Estoy llegando. Estás llegando al CERVEL, ahí saludos. Estoy en la esquina. Así que muchas gracias a ustedes por el contacto. Y buena suerte. Buena suerte. Que pase el absurdo. Chao. 8:32 de la mañana. Aquí en Desde Cero. Y estamos haciendo gestos con las manos pidiendo la algo carpetita, misterioso. la carpetita. Pero les voy a contar ahora que mañana a las 11 de la mañana en Radio Cero los invitamos a escuchar un nuevo capítulo de La Hora de Radio TED. En este episodio número 30, identidades. ¿Qué significa identidad para un inmigrante? ¿A qué llamamos hogar? En esta hora, expositores TED describen sus travesías en busca de la respuesta a una pregunta compleja. ¿Quién soy? ¿Y quiénes son los viajeros TED? ¿Ah? ¿Quiénes son aquí los viajeros? ¿Pero quién da la charla? A ver, Sergio, dinos. Hay gente que ha estudiado el tema de las identidades. Gente que, por ejemplo, vivió en muchos países y que se pregunta sobre... Gente muy experta. ¿Cuál es la identidad? Escritores bilingües que tienen una obra... Pero tenemos el nombre de esta gente. Tenemos el nombre de esta gente. Está el caso de una escritora turca que escribe en turco. El que sea, el idioma turco. Y en inglés también. En turcoide. Claro. Y tiene una obra, una obra turca y una obra inglesa. Es bien interesante. Mira, internacional todo. Son buenísimas las charlas TED.
Entiendo que en Chile hay algunos grupos a nivel poblacional que están haciendo sus propias charlas TED. ¿Sí? Sí. Oye, y otra cosa que nos convocan a una mesa con clave social, manifestantes en todo Chile bajo el lema Nueva Constitución, que el pueblo decía, 3 de octubre, 11:30, encuentro ciudadano en Parque Balmaceda, en el Metro Salvador. Además, marcha en Concepción a las 15 horas en Plaza Perú, en Temuco, votación simbólica, plebiscito ahora en hospitales de la ciudad, organizaciones sociales de Calama, Puerto Montt y Rancagua, con actividades en lugares públicos de las respectivas urbes. Empieza a despertar el movimiento social. Esto es un llamado de las organizaciones que integran el cónclave social por la nueva constitución, plebiscito ahora, asamblea constituyente y más. 8:34, si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca, cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca es un banco que se mueve contigo. Algunos buscan impactar a la multitud con la música. Son capaces de liberar sus emociones. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus, descubre más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano. Más diseño, Dual Edge Display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva. Carga más rápida, en 90 minutos tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo. Nuevo Galaxy S6 Edge Plus, el futuro es ahora. Va a estar con nosotros Benito Baranda. Mucho tema por hablar, sobre todo también ahora. Además, apareció el subsecretario Mahmoud Alewi muy molesto con la alcaldesa de Antofagasta por desterrar estos campamentos, que también ya lo había denunciado el sacerdote jesuita Felipe Berríos. 8:35, vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:36. ¿Cuántas personas habrán pasado por esta esquina y nunca se fijaron en esta casona? Claramente tomé una buena decisión. Fue mi primer local y hoy es la casa matriz de mi empresa. Unos ven una casa, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que renueves, mejores o amplíes la capacidad productiva de tu empresa. Leasing, factoring, financiamiento con garantías estatales, cash management. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. Abónate a la espectacular temporada 2016 que el Teatro Municipal de Santiago tiene para ti. En ópera, el imperdible Brindis de la Traviata de Verdi y la obra maestra de Puccini, La Bohème. Maravíllate con el ballet de la Bella Durmiente. Un viaje por el repertorio sinfónico de todos los tiempos con el ciclo de conciertos y ciclo de grandes pianistas. Compra o renueva tu abono antes del 18 de diciembre y estarás participando por increíbles premios. Más información en municipal.cl. En Radio Cero, desde cero. 8:37. Quería contar una cosa muy breve, pero que fue escándalo en las redes sociales. Este oftalmólogo que tuvo... Sí, habló. No solo habló, dijo que... No, que fue al que atacó a este perro Lazarillo, ¿no es cierto? Bueno, ahora él dice que va a apadrinar a un grupo animalista y ofreció atención gratis para las asesoras del hogar. Está bueno. Porque yo creo que tuvo que casi que salir, se tuvo que ir a vivir un tiempo fuera de su edificio. Tiene derecho a reivindicarse. Igual hay una causa judicial abierta que no sé si persistirá en su contra o no. Estamos con Benito Baranda. Oye, Benito Baranda. Hola, Benito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Será mucho el maltrato a las empleadas domésticas en este país? Debe ser alto, ¿no? Es alto, pero cada vez menos. Acuérdate que el padre Hurtado fue uno de los que sacó la mugre por ella. Ahí se el sindicato. Armó una organización, hizo una tesis, ¿no es cierto?, vinculada al trabajo doméstico, a los derechos de las personas que estaban trabajando dentro de las casas. Y avanzamos mucho, comparado, por ejemplo, con Perú, que Perú todavía sigue muy atrás en el trato que se le da a las personas, en los salarios que se les pagan y en los derechos. Sí, yo noto también que ha habido como una mejoría. Claro. Está mucho más arreglado ahora, de hecho. La jornada laboral, y la gente se quejaba. Yo decía, pucha, si todos tenemos derecho a trabajar, cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pucha, ¿por qué no lo van a tener ellas? Porque van a ser unas esclavas de la casa en los horarios, ¿no es cierto?,
prolongados, no pueden ser víctimas de nuestros propios horarios de trabajo, de diversión. Tenemos que buscar una manera de compensarlo. Yo creo que el cómo se trate las empleadas domésticas debe ser un índice de desarrollo súper claro en los países. Claro. Porque una de las primeras cosas que le impactaba cuando viajaba al primer mundo, años A, era que prácticamente no habían. Exactamente. Que eran muy caras. O sea, que cualquier chileno que viajaba a Estados Unidos, chileno o chilena podía vivir de babysitter, de hacer aseo, etcétera. O sea, un cambio de estatus es como el último eslabón de la esclavitud, ¿no? O sea, de alguna manera. Un tío de Lorena, mi esposa, vivía en Miami con hartas lucas, había una casa grandota que se construyó él, y no tenía personas de servicio dentro de la casa, y llegaba una persona afrodescendiente en su auto, bajaba sus equipos de aseo. Yo me impactaba tanto en la mañana, 3 veces a la semana, y en 2 horas hacía el aseo de la casa, que era muy grande, claro, con aspiradora, con todo, y no paraba, y se iba, se despedía, claro, y esa era su pega, casas diarias. Claro, y ese era su trabajo, y una buena camioneta con su equipo de aseo. Claro, va cambiando el trato, sí. Y tenemos unos amigos en Perú, por ejemplo, que están pagando hoy día más o menos 3 veces lo que se paga habitualmente a una persona de servicio en Lima. Y la familia de este amigo allá en Lima se ha quejado de que ellos están alterando el mercado. Y este amigo que está casado con chilena dice, mira, si van a cuidar a nuestro hijo, nos cuesta harto pagarlo, porque el salario tampoco de ellos es tan alto, pero tenemos que hacerlo porque queremos una persona que efectivamente pueda vivir bien, que no tenga que estar viviendo en la miseria y además cuidando a nuestro hijo. Pero yo ahí discrepo contigo, o sea, creo que efectivamente, no solo en el caso de las empleadas domésticas, uno puede ver el nivel de desarrollo. Yo diría que en la amplia gama de empleados en Chile, si hay, comillas, esclavitud, uno podría mirar varios otros sectores en los que la gente trabaja horarios muy largos, muy extensos. La nueva ley de empleadas domésticas les entrega hoy armas que no tenían y claro, que otros sectores trabajadores no tienen. Eso es lo que demuestra que hay un no tienen. Estoy pensando en denuncias como mujeres temporeras que tenían que usar pañales para no perder tiempo para ir. ¿Eso no era de las cajeras? También las cajeras. Y también cajeras. Pero era mito, ¿verdad? Bueno, lo grabaron. Yo me recuerdo que grabaron en Argentina una vez, ¿sí?, lo que pasaba ahí. Es la única imagen que he visto, ¿no? Pero hubo gente que lo denunció en Chile también. No, sí, pero la imagen es que hoy me recuerdo que la vi en un programa argentino. Benito Baranda, hay varios temas, pero me gustaría partir por gratuidad, que es un tema de gratuidad de la educación, visto desde el punto de vista de los sectores más vulnerables. Ayer finalmente la ministra explicó en qué va a consistir la gratuidad en aquellos sectores. Ella decía, mira, para que ustedes calculen, esta gratuidad la van a tener aquellas familias que per cápita puedan recibir 140.000 pesos. Ese sería ¿va en favor, comillas, de la igualdad esta gratuidad, o te parece que queda medio confuso? No, yo creo que lo que se está logrando es algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, que se regule de una vez por todas, ¿sí?, el que tú accedas efectivamente a estudios superiores en igualdad de condiciones que el resto de la gente. Una persona no puede pagar, no se puede endeudar, tiene que pelear a lo mejor por una beca hoy día, ¿no es cierto? No puede hacerlo. La persona hoy día tiene que acceder de acuerdo a su habilidad y capacidad, ¿no es cierto? Tenía que acceder a estudios superiores y el Estado le tiene que asegurar. Y después tiene que poner sus condiciones también al Estado, ¿no es cierto? Mucha gente se queja que eso ocurre en otros países y la gente floja, no termina las carreras. Bueno, lo que yo veo es que la gente saca la mugre. Cuando ya accede a estudios superiores, los que salen del sistema, que vienen de sectores populares, lo hacen porque tienen que trabajar, porque tienen que sacarse la mugre haciendo otras cosas, no porque son unos flojos. Es lo que me toca ver cotidianamente a mí. Y participé por mucho tiempo en una de las universidades que tiene la mayor cantidad de personas en situación de vulnerabilidad o de pobreza, que es la Universidad Católica de Temuco. ¿Ya? Y participé del consejo, donde también hay una gran cantidad de personas de ascendencia mapuche. Y ahí uno veía el tremendo esfuerzo que hacen los estudiantes para salir adelante. O sea, esto va en el camino correcto y tú lo tienes que ir construyendo paso a paso para que efectivamente resulte. ¿Cómo se haga? Yo no me he metido en el detalle técnico, he escuchado mucha discusión, escuché ayer a los parlamentarios también, que lo hagan lo mejor posible, ¿no? Y que tenga éxito, ¿no es cierto? Y lo podamos ir monitoreando, si no resulta lo cambiamos. Claro, hay argumentos que dicen que aquí en el fondo no hay equidad, no es justo. Por ejemplo, venía una columna ayer de Carlos Peña que decía, bueno, ¿qué pasa si el alumno que está en una universidad que cumple con las características que hoy tiene la gratuidad, que sea sin fines de lucro, tienen condiciones estas universidades? Ciertos años acreditadas. ¿Qué sucede con otro alumno que estaba en una universidad que no tiene esos mismos, pero que también necesitaría acceder a esa gratuidad? O sea que aquí en el fondo podría podría no nivelarse la cancha. Bueno, y no ser todos iguales ante la ley. Lo que tienes que hacer es lo que deberías haber hecho hace mucho tiempo, ¿no es cierto? La educación chilena es que tú no puedes permitir que haya carreras que no estén acreditadas, pues, es insólito.
¿cómo tú le estás vendiendo un producto a las personas que no tienen asegurada su calidad? Sí. O sea, yo lo encuentro, siempre me he reído de eso, encuentro insólito que tú hagas una carrera, vendas tu producto y el producto no está autorizado. Es como si el servicio de salud, ¿no es cierto?, dejara que vendieran un montón de agua, pan, que vendieran un montón de productos y no sabemos la calidad de ese producto. Bueno, es que al poner la acreditación como requisito para acceder a la gratuidad, finalmente se supone que eso debería regular por sí como el mínimo, y que esas instituciones no acreditadas tenderían a desaparecer, pero no van a tener matrícula. Yo creo que lo que se quiere es presionar un poco también en este mercado de la educación, ¿no es cierto?, que se expandió tanto, decir, oye, ok, regulemos esto también en relación a la calidad y a la forma en que se administran estos centros de estudio, no contra determinados centros de estudio, sino que hagamos las cosas bien. O sea, si le estamos ofreciendo una carrera a una persona que ya viene en una situación de desventaja, bueno, que esa carrera efectivamente le permita el ascenso social, no que después lo descalifiquen, ¿no es cierto?, en la comunidad porque esa persona viene de determinada universidad y no lo contraten o le paguen una miseria. Porque además, claro, en esto parece como que se hubiera confundido la jerarquía de qué es lo más importante y qué es lo segundo. Cuando se instala de repente la gratuidad con una fuerza demasiado arrolladora, tú te olvidas que aquí en primer lugar una institución educacional tiene que cumplir estándares de edad. O sea, la primera preocupación universitaria es que las universidades sean universidades. Claro, exactamente. Antes de que todos estudien, ciertamente. Claro. Porque en un primer momento tú podrías decir, me preocupa que no se descarte a una persona buena por no tener recursos, pero no tienes por qué decir que todos tienen que estar estudiando mientras no sean suficientemente buenas en la universidad. Y hay gente que te dice, mira, pero si la gente más pobre está asistiendo a determinada universidad, y a mí me toca asistir a muchas, dar charlas en muchas universidades, porque efectivamente están ahí. Bueno, esas universidades tienen que mejorar su calidad nomás, o sea, tienen que sacarse la mugre para contar con una determinada cantidad de doctores, de magíster, que las mallas curriculares, ¿no es cierto?, sean aceptadas, que puedan ser acreditados por X cantidad de años, o sea, que te dé seguridad que cuando nuestros impuestos se colocan allí a través de una persona que quiere ascender socialmente, van bien gastados, van bien invertidos. Y en el mundo popular, ingresar en la universidad es una meta así muy importante, tú la ves muy señera hoy día. Bueno, yo creo que el Estado ha hecho algo que lo debería haber hecho hace mucho tiempo y va en lo correcto, que es comenzar a poner también los incentivos en la educación técnico-profesional, porque durante muchos años nos ocurrió este fenómeno también español, ¿no es cierto?, que todos querían acceder a la universidad. Y que al final, es un fenómeno español, ¿eh? Claro, ¿sí? Es un fenómeno latino, porque al final tú te vas a la Europa del Norte, particularmente, no sé, o Alemania, sin ir más lejos, y al revés de Chile. La educación técnica es muy relevante. Claro, y hoy día claro, porque está más desarrollado también toda la industria, pero tú te diste cuenta que la minería ahora está en crisis, pero hace 4 o 5 años atrás decíamos, nos faltan 60.000 técnicos para la minería, y no los teníamos, y era muy difícil capacitar. La última vez que yo viajé a Calama, en el avión iban 4 personas de San Antonio, pescadores, mayores que yo, uno un poquito menor, pero todos mayores que yo, con sus manos, no de trabajadores de la construcción, y se los llevaban a la minería, una empresa constructora, porque no tenía obreros para instalar la obra. Acuérdate que en la mina San José, los 33 habían de todos lados. Claro, entonces yo creo que eso ojalá vaya cambiando, y los incentivos, ¿no es cierto?, que ponga el Estado, sea para que formemos un grupo bien heterogéneo de personas. La misma Católica de Temuco en una facultad técnica, entonces se mete con todos los liceos técnicos de la región, va identificando a aquellos alumnos que quieren acceder a la educación técnica y les da el continuo educativo. Sí. Benito Baranda, para que pasemos a otros temas, pero para cerrar educación, tú estás en contacto con el mundo popular, no desde las cifras, no de las políticas públicas, vives en un sector popular, trabajas en el tema de la pobreza a nivel chileno y latinoamericano. Si uno mira esta reforma educacional en completo, ¿te parece que es coherente como paquete educacional o la encuentras media dispersa y disgregada? Bueno, lo que hablamos la otra vez, o sea, partió muy coherente, partió en enero, imagínense ustedes, con la aprobación unánime de la universalización de la educación preescolar, y la votaron todos a favor, y salió en un octavo de la página del diario, y eso es lo más importante que ha hecho la reforma educacional, que tú le das acceso igualitario en estimulación oportuna a los niños más pequeños de Chile, algo que nos ha costado tanto hacer, que lo habríamos hecho en la década de los 90, no contábamos con los recursos, hoy día sí contamos con ellos, y por supuesto, si se hace bien, y esa es la discusión técnica, y esa es la discusión que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el Congreso, y no soy un especialista en eso, he leído y estudio harto, pero no soy especialista. Yo creo que es la más importante reforma que va a tener todo el continente. No, ni siquiera Estados Unidos se ha atrevido a hacer esto. Piensen ustedes que los sectores más pobres de Estados Unidos están extremadamente postergados en educación. Ningún país del continente va a tener la red educacional preescolar que va a alcanzar Chile en este momento. Cuando las críticas sobre la reforma educacional dicen que fue una reforma mal hecha, que es dispersa, que no tiene una armonía, tú dirías... O sea, puede ser, pero tú estas cosas las tienes que ir construyendo, ¿sí? Como la crianza de los hijos, los estudios. ¿Quién tiene absoluta armonía? ¿Qué empresa tiene absoluta armonía? ¿Qué empresa responde a sus
balance scorecard, no sé, su plan estratégico. Si al final las condiciones van cambiando. Hoy día Chile cambió sus condiciones, bajó el precio del cobre. O sea, tú tienes que irte ajustando a lo que puedes aprobar. Sí. Entonces, Perdón, Benito, hay una... Benito Baranda con nosotros. Sobre la reforma educacional pesa también hay detrás una discusión sobre los métodos a través de los cuales inyectar más igualdad de oportunidades, más justicia social, y la polarización de esa discusión se hace por vía de el subsidio a la demanda o por vía del subsidio a la oferta. La actual política de gratuidad privilegia el subsidio a la oferta. Es decir, los fondos van para financiar la gratuidad de los alumnos, y los alumnos no contraen un vínculo con la institución que le da la beca y a su vez con la universidad. Desde el punto de vista de la solidaridad, de la justicia social, ¿es neutro un enfoque desde la demanda o desde la oferta? ¿O hay un enfoque que tiende más a la justicia social que otro? Yo no tendría algo, tendríamos que coger un parámetro para poder evaluarlo. El parámetro más cercano quizá es el modelo que armó Argentina, ¿ya? Pero yo creo que el modelo que demuestre que existe la mayor inclusión de esas personas es el modelo exitoso. Yo creo que vamos a tener que monitorear Chile. Y yo no sería en esto, ¿no es cierto?, blanco y negro. Yo creo que lo que haría era ir monitoreándolo y teniendo abierta la puerta a modificarlo si efectivamente vemos que se generan vicios que impiden que esto ocurra. Por ejemplo, uno de los vicios es que tú a lo mejor tienes un montón de académicos enquistados dentro de algunas universidades que te absorben una cantidad de recursos gigantescos y que no están haciendo la pega. ¿Qué tienen que hacer? Y tú cuando ves el presupuesto dices, pucha, le estoy destinando un montón de recursos a estas universidades y tú deberías separar ya definitivamente, no sé si lo habrán separado, pero se está discutiendo mucho, lo que es la formación de pregrado de la investigación. No puede ser que el pregrado financie la investigación. Eso tú con el Estado financia el pregrado, con el dinero que meten, ¿no es cierto?, en el acceso a la universidad o a la educación superior. Y la investigación el Estado la haría financiar directamente a las universidades con otra mano. Yo me imagino, no he visto el presupuesto, yo sabía que esto se estaba separando y ojalá vaya subiendo así. Pero yo no soy una persona que dice tal o cual mecanismo es mejor. Hay gente más ideológica que dice, no, este mecanismo es el mejor y que el individuo decida. Porque se supone que por un lado las becas no garantizan que la educación sea un derecho. Exactamente, claro. Por otro lado el subsidio a la oferta privilegia a las instituciones por sobre la libre elección de los alumnos. Claro, y al final las instituciones, tú dices, ¿es de calidad o no de calidad lo que está dando? ¿Se gasta o no se gasta en el alumno? Bueno, esa es la discusión. Estamos con Benito Baranda, quien es de Cero. Oye, Benito, tome su palabra. Una pregunta ambiental. Parece que la gente opina desde los lugares en que vive y hasta por lo menos hasta hace poco tiempo atrás uno veía la alta burguesía sentía que estábamos en un país en ruina, en un país que se estaba yendo a la cresta directamente. ¿Tú percibes lo mismo? ¿Dónde vives? Esto por la crisis. La gente se reúne a tomar un pipeño y dicen, querido compañero de barrio, las inversiones se nos están yendo a las pailas, tenemos que volver a las ollas comunes, tenemos que organizarnos para pasar la crisis que viene, ¿o no tan así? Yo veo en los sectores populares cierta preocupación por el tema laboral hoy día. No hay. Qué loco, porque la última encuesta del desempleo sobre esta semana no aumentó. Por eso digo preocupación. Pero puede estar explicado por una cuestión estacionaria de la construcción, que está absorbiendo mucha mano de obra porque hay un estímulo para construir antes de que empiece a regir el IVA o la no devolución del IVA en la venta de bienes raíces. Y lo segundo, bueno, yo creo que también ha aumentado la cantidad de vendedores ambulantes. Eso es lo que yo veo, sí. O sea, en las micro yo lo veo que anda más vendedores ambulantes, no una gran cantidad como una época, ¿no es cierto?, en la crisis económica. En la claro, que fue muy grande. Esquinas también se ven más. Y han aumentado. Salió un buen estudio, ¿no es cierto?, los vendedores ambulantes, los que se quieren formalizar hace poquito también, y el nivel educacional también de ellos, que son varios son de estudios superiores. En el mundo popular, frente a este clima de crisis, hay preocupación por el trabajo. Y lo que ves tú en la elite, porque tú vas también a mucho ICAR. Pero espérate, deja terminar eso, hay preocupación por el trabajo, pero hay algo que está causando buen efecto en los sectores populares, que es el tema de lo preescolar. Que yo creo que, porque los sectores populares se ven más impactados por la política pública que la elite. Los que estamos en la elite nos vemos más impactados por nuestro accionar en los negocios, las cosas que realizamos, la disponibilidad de recursos que hay como el sector privado. Pero los sectores populares se combina tu trabajo con lo que te ofrece el Estado también. Y eso yo creo que es un buen aliciente lo que está pasando. Lo que ha ido ocurriendo, ¿cierto?, con las raciones también de las JUNAEV que se han mantenido, que se va a tratar de cambiar la política, que se universalice también el acceso a la alimentación, que es un tremendo alivio para las familias de los sectores populares. Yo creo que hay elementos que han marcado, y lo que ha ido ocurriendo en algunas comunas, que han habido mayor inversión en los sectores populares, me imagino yo que es con lo contracíclico. Cuando el Estado, ¿no es cierto?, tiene problemas laborales, hace un poquito más de inversión
por ejemplo, las veredas que se han estado cambiando, los sectores populares, que uno cuando visita los sectores populares ve que hay mayor luminarias, los parques, algo que se aceleró en el último periodo y que ocurre siempre en los periodos de crisis, que si tú dispones de algo de recursos, lo destinas para obras que te ocupen mano de obra, ¿ya? En los sectores de la clase alta, yo creo que hubo mayor como desconcierto, confusión, ¿no es cierto?, por la cantidad de reformas que había que realizar, que yo creo que postergamos muchas de esas reformas que las podríamos haber realizado antes y no nos atrevimos a realizarlas antes o de manera más progresiva, ¿no es cierto? Pero bueno, había que realizarlas. Si tú no las realizas, te vas quedando atrás. Y la gente dice, no, es que bajamos en competitividad. Sí, pero si no realizamos la reforma hoy día, nos vamos a ir a la punta del cerro en competitividad, no a la punta, perdón, del abismo en competitividad, al fondo del abismo en competitividad en 10 o 20 años más. O sea, vamos a tener al 80% de las personas no con el nivel de escolaridad que requieren para entrar a competir en un mundo está exigente. Disociada de la realidad nacional. Hay un sector que está desconcertado porque la reforma le cambia las reglas del juego y hay un sector mayoritario, ciudadano, clase media, que está preocupado, digamos, de su cotidiano. Claro, pero desconcertado yo creo que ha ido bajando su tensión, de lo que yo hablo. Yo estaba en varias reuniones, me invitan harto y conversamos, yo creo que ha ido bajando, porque es el primer momento que fue muy duro. El tema de la reforma laboral, Benito Baranda, las declaraciones que hemos escuchado. A ver, agosto fue un mes súper malo para el gobierno y la irritación estaba, pero súper álgida. Estamos recién, pasó septiembre, ha pasado un mes y uno siente que ha bajado un poco el agua. Pero la reforma laboral tiene a un mundo, a una cierta élite empresarial en pie de guerra. Bueno, el dirigente de los empresarios español dijo que a Chile le faltaba mucho en reforma laboral. Y que es un empresario bien capo en España, ¿no es cierto? Y que sabe harto. Pero bueno, yo imagino son todas las tensiones, y a mí me cambian las reglas del juego. Es natural que además la tensión es muy alta. Yo creo que la tensión es parte del juego, la tensión, ¿no es cierto?, también de los trabajadores. O sea, yo creo que esa es parte del juego, pero si tú no le entregas mayor cantidad de poder a los trabajadores, no logras regular el poder negociador. Entonces, tienes que ver cómo hacerlo para que efectivamente se produzca un mejor equilibrio. Sí, yo en ese punto insisto en que borremos toda idea de reforma laboral siempre y cuando me muestren que se acota por lo menos a la tercera o cuarta parte la brecha entre los sueldos más altos y los más bajos de una empresa. Bueno. Muéstrame tú que en tu empresa hay una diferencia de 10 entre el de que más y el que menos y me olvido de toda demanda laboral. Pero si es 50, parece que no están bien representados los trabajadores. Bueno, a mí me tocó una vez una polémica con una connotada economista en otra radio y ella dijo que venía llegando de Corea y que en Corea era espectacular, que los impuestos eran bajos y que la fuerza, a lo mejor, no sé, los sindicatos, no sé qué dijo, eran... Entonces, bueno, yo le hice dos comentarios, que yo he estado en Corea también, y le dije... cómo es el acceso a las oportunidades que tienen los coreanos, que es muy distinto al de nosotros, por supuesto, mucho más igualitario. Y lo segundo es, ¿cuál es la diferencia salarial? ¿Ya? Y en ese momento justo había salido un estudio en Chile que la diferencia era de 1 a 100 o 103. ¿Ya? Y allá la máxima diferencia era como de 1 a 12. Y la habitual más o menos de 1 a 6, 1 a 8, porque si no es un escándalo, una vergüenza. Entonces, claro, comparto plenamente cómo vamos compensando eso. En Chile es difícil porque hay una carga cultural que nos impide compensar eso. Las personas nos sentimos dueños del capital y no que el capital es construido colectivamente con otros. Entonces, al final, y la empresa se supone que es el que pone el capital, que es una concepción bien extraña. Y eso viene, y Darwin lo describió en el año 1836. Pero tal vez esa noción de la empresa tiene una complejidad, porque, por ejemplo, el caso Banco Estado, ¿ya? ¿Por qué los trabajadores? No, o sea, es difícil concebir alguna razón para que los trabajadores no participen en una proporción alta de las utilidades de una empresa, porque ellos mismos son los que ayudan a generar esas utilidades. Pero desde ese punto de vista, los trabajadores también tendrían que participar de las pérdidas de una empresa, si estamos concibiendo que son también parte del capital. Entonces, ahí hay un tema que... Bueno, así ocurre. Acuérdate cuando fue la crisis en Corea, muchos para salvar las empresas salieron a la calle a pedir plata para salvar las empresas. Y mostraban las fotos y las imágenes que decían trabajo, no sé, en Samsung, no sé qué decía, estamos en un periodo de crisis y necesitamos salvarla. Bueno, claro, hay que buscar un equilibrio, porque tampoco es ponerte la camiseta y decir... esta es mi familia, Pero ¿cómo tú compensas? ¿Cómo son esas compensaciones? Claro, o sea, ¿los trabajadores son un insumo de la empresa o son parte constitutiva? Yo considero que son parte constitutiva. Yo fui obrero en la Daimler-Benz, en la Mercedes-Benz en Alemania, y los trabajadores tenían una alta participación y afectaban. Evidente. Me tocó ser en tres veranos. Pero obrero en la Mercedes-Benz, eso es como 5 estrellas, ¿o no? Bueno, pero claro, pero en el fondo tú tienes una empresa 5 estrellas. Pero la misma función. Como muchas empresas 5 estrellas de Chile. Piensa tú que muchas de las empresas nuestras son 5 estrellas en el mundo. Son de las más importantes. Pero después tú te metes en la realidad laboral. Claro, los trabajadores propios tú los tienes relativamente bien, pero los subcontratados, que a veces representan la mitad de tu empresa, están bastante mal y están
muy mal. Piensa tú que el salario mínimo chileno te deja por debajo de la extrema pobreza si tú tienes cuatro personas en tu familia. Las 240 lucas de la extrema pobreza no equivalen a los 180 de tu salario mínimo, cuando tienes, ¿no es cierto?, 4 personas. Entonces, Benito, yo creo que ese juego nos ha costado mucho todavía culturalmente superarlo. Nos queda muy poco, sí. Nos queda muy poco rato y nos queda en cambio un megatema que está bastante bueno. ¿Qué se hace con esta iglesia chilena? Porque ya estamos trabajando, pues. Porque convengamos. Estamos trabajando para usted. Convengamos que ni Errázuriz ni Esati están en la gloria del prestigio. Y todo huele mal en Dinamarca. Bueno, ellos son por supuesto parte de la iglesia, no son toda la iglesia somos los que componemos la iglesia. Yo acabo de estar ayer en La Calera con un grupo de apoderados y había un sacerdote entre también todo el grupo que estábamos allí y hablábamos de nosotros como iglesia. Y nosotros nos estamos movilizando en las comunidades, estamos trabajando fuertemente, tenemos un gran déficit, por ejemplo, de formación de la conciencia social en la estructura escolar. ¿Eso había desaparecido en la iglesia chilena? Exactamente. ¿No estaba? O sea, se fue apagando. Y ¿ya? sobre todo, bueno, yo te diría en casi todos los colegios. En los sectores populares, yo creo que lograron sostenerlo más fuerte. Aquellos que vienen desde la formación más católica y que están metidos en los sectores populares, tensionaron un poco la formación social. Pero la clase alta se fue debilitando mucho en la estructura escolar porque entró esto competitivo de los contenidos, que tenían que ser de excelencia para que tú eligieras ese colegio y algo de valores, pero que no tocara mucho la esencia del estilo de vida de cada uno de nosotros. Pero eso también es por la penetración del Opus Dei y los legionarios. Puede ser, que privilegian básicamente la formación en términos académicos, claro, y la calidad pedagógica. Claro, pero el contexto también económico de Chile llevó a presionar allá. Acuérdate que los colegios lo van conformando también las personas, no solamente las congregaciones. Las personas hacen un movimiento y dicen, queremos armar un grupo y separarnos de los otros grupos. Y la segregación que se ha generado en Chile desde los 80 entonces, en adelante también se desvincula. Hay un movimiento allí y creo que la juventud viene, que disminuyó mucho, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, viene con una reflexión mucho más profunda del estilo de vida. Yo que voy a hartos grupos juveniles de los mismos movimientos que tú señalabas y de otros que son más para el otro lado, ¿no es cierto? Yo veo que hay un cuestionarse de cómo estamos viviendo, cómo nos ejercemos como profesional, dónde vivimos, qué bienes tenemos, cómo tratamos a los trabajadores, y esa reflexión yo creo que es un muy buen momento para hacerla. ¿Te ha crecido la imagen de Bergoglio y del Papa Francisco? Bueno, ayer cuando escuché esta declaración de Cruz, ¿no? Porque los jesuitas no estaban emocionados cuando lo nombraron. No, pues para nada. Claro. Y tampoco la presidenta argentina, así que no. Oye, la presidenta argentina, que entonces fue para ella una pesadilla, ahora va para todas partes, claro, donde va el Papa. Íntima, ¿dónde está? Bueno, llegó a Cuba, ¿no? Llegó a Cuba también, increíble. Yo creo que lo que uno tiene que esperar, ¿no es cierto?, es que muchos de los cambios que se anuncian, ¿no es cierto?, efectivamente vayan impactando progresivamente a la iglesia. Un poco lo que ocurrió con Juan 23. Tú los vas a ver después, no los vas a ver ahora, los vas a ver en 10 o 20 años más. ¿Qué cosa importante ves que está haciendo él? Ayer cuando escuchaba a Cruz esta pequeña declaración que hizo después de las declaraciones del cardenal Errázuriz, dijo, me llamó el cardenal de Roma, no me recuerdo el nombre, y me pidió disculpas por lo que ocurrió. ¿Se fijan? Ese es un signo. ¿Esa es otra iglesia? Es un signo de una iglesia que se va dando cuenta que muchos de los actos que realiza causan daño y que si no los repara de manera inmediata y no pide disculpas de manera inmediata, el daño se prolonga. Nuestra iglesia, que tenía, ¿no es cierto?, una adhesión de confianza del 70 al 80% a inicio de los 90, llegó, ¿no es cierto?, al 44, al 2006, al 40 y tanto, subió un pelito, ¿no es cierto?, con el Papa a 31 y volvió a bajar fuertemente. Y eso, los líderes de la iglesia tienen alta responsabilidad. Una pregunta bien sinceramente, porque tú conoces los interiores de estas maquinarias. La palabra puede estar un poco más dura de lo necesario, pero ¿hay mafias dentro de la iglesia? ¿Hay grupos, digamos, coordinados que pueden manejarse solo sin responder directamente? Bueno, no sé si la palabra es mafia. Hay grupos de poder, hay grupos de poder como dentro del poder político y grupos de poder muy fuertes. Yo hice clase en Roma durante todo mayo y lo hago en un instituto que es más del ala conservadora de la iglesia, donde nos tocó estudiar con Lorena. Y allí, por supuesto, en una de las reuniones estaba uno de los importantes obispos del Vaticano, que era contrario al Papa, y te lo dice explícitamente, pero hay cardenales, claro. Hay un movimiento en Estados Unidos contrario al Papa. Que tiene como partidos que funcionan a lo largo del mundo. Son las votaciones, que tú las notas en las votaciones. Claro. El segundo, ¿no es cierto?, que estaba, se dice, detrás del Bergoglio era Monseñor Scola, que fue profesor nuestro, que es arzobispo en Milán, y ese tenía votaciones de un ala de la iglesia. Scola necesita necesariamente, sino que se llama así. Escola. Monseñor Angelo Scola. Benito, ¿hay campaña de América Solidaria? Bueno, tenemos... Se trata que Corre por América y una campaña que estamos a los runners. Estamos invitando a los runners a sumarse con su perfil a través de la página web de América Solidaria, los que van a correr a Nueva York, y que todos nosotros, todos nosotros
aportemos para los kilómetros que ellos corran. No entiendo, Entonces, no entiendo la campaña. La campaña es que tú pones lucas ¿Ya? por los 42 kilómetros que va a correr un amigo tuyo, una amiga tuya. Ah, perfecto. Y vamos sumando plata hasta llegar hasta los 42 kilómetros. Ya que son 420 lucas al final, Ya. que se pone entre todos los amigos por ese que va a correr a Nueva York. ¿Y cómo se hace esta? A través de la página web pueden meterse y van a encontrar allí un link, y en ese link van a aparecer los perfiles de los que ya se han sumado, porque armamos el perfil del atleta. Entonces tú puedes sumarte Pato, a ¿estás alguien que listo no para conoce. esto? Yo apuesto por ti. Lo que me tinca a mí es Perdona, esto es correporamerica.cl. Exactamente. pero no es que si le ponemos más plata a un pinco tiene que correr más kilómetros. Es que esa la encontraba buena yo. Porque lo que pasa es que hay apostar. que porque va a ganar este, va a ganar el otro. Quiniela, trifecta. Yo que fui atleta, oye, uno puede correr 42 kilómetros y el que gana no es el que más esfuerzo realiza. No, puede pues, ser uno el que que viene más se atrás sostiene. y que llega al último. El que más y sostiene. el que fue capaz de correr, no hayan sido atletas, los 42. La vida misma. Claro. Entonces, y además tenemos también siempre la página abierta para los profesionales que desean sumarse a América Solidaria. Vamos a tener un envío nuevo en marzo, pero se pueden ir sumando desde ya con sus currículum para poder después hacer la selección. Perfecto. Benito Baranda, un gusto tenerte aquí. Gracias a en ustedes, Desde pues. Cero. Le doy la bienvenida a nuestro nuevo avisador, Universidad Mayor. Cuando realizas un descubrimiento, creces. Posgrados, Universidad Mayor abre su proceso de postulación al doctorado de Ciencias, admisión 2016. ¿Quieres saber más? Busca información en umayor.cl/posgrado mayor. Nos escuchamos el lunes. Buen Hasta fin de el lunes. semana. Salió el sol Chao. sobre la capital. Chao. Chao, muchas gracias. Desde Cero fue presentado por Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 2, desafía lo convencional. Posgrados Universidad Mayor. Cuando te especializas, creces. En Cero son las 9, 5 minutos. Si se te queda pegado un streaming romántico, deberías subirte al 4G de Movistar. ¡Ay!